gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente, o habrá que ser... En tiempos donde la libertad es manoseada, cuando la violencia arrasa y el diálogo está devaluado, cuando los valores no importan, pero cuando estamos obsesionados con cuánto tenemos y con cuánto ostentamos. En tiempos de vida virtual por sobre la vida real, nosotros queremos hablar, queremos charlar, escucharnos, mirarnos a los ojos y transmitir sensaciones a través de la palabra. Esto es Primera Persona y el invitado de hoy es Hugo Cachorro Godoy. A la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos. ¿Cómo andamos, Hugo? ¿Cómo anda eso? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Acércate un poquito. Muchas gracias por la invitación. Por favor. La verdad que es muy agradable compartir con ustedes no solamente la palabra, sino este momento de encuentro, de compartir el pan y el vino. El pan y el vino. Primero brindamos, que es ya es un clásico de este programa. Salute, sí, no hay problema. Salud. Anta tanta derecha. Eso es una la cosa, necesitamos. La necesitamos. Salute. Eso siempre brindamos. Muy bien. Bueno. Así que bueno, necesitamos, como vos decís, profundizar la palabra al encuentro. Y yo creo que dotar a los análisis de situación de una perspectiva estratégica, porque de un esfuerzo por pensar más allá de la coyuntura. Y eso es lo que nos convoca un poco este momento después de un paro nacional muy importante, ¿no? Bien, de eso vamos a hablar. Obviamente el capítulo político, gremial lo vamos a tener, pero un poco también es conocerte, charlar, intercambiar alguna opinión sobre la vida misma. ¿Qué recuerdo te quedas de ahí? ¿Vos sos de La Plata? ¿Vos naciste en La Plata? Sí, y vivo todavía en La Plata. Y vivís en La Plata. ¿Y qué recuerdo tenés de aquella que obviamente hoy pasó, ¿no? El barrio, las relaciones, de lo que hablamos, las relaciones personales, los vecinos. ¿Cuánto te cambió la vida en estos años, en ese barrio? Mira, vos sabés que ayer cumplió un año mi nieto, mi último nieto, que cumplió un anito, Ciro, el hijo de mi hijo del medio, Lautaro. ¿Cuántos hijos tenés vos? Tengo 3 hijos, una Soledad, es de mi primer matrimonio, y 2 hijos, Lautaro y Emiliano, de mi segundo matrimonio. Lautaro, que es el padre de 3 hijos, el último es Ciro, y ayer cumplió un añito. Vive en la vieja casa de mi viejo, de mi padre. Así que volví al barrio ayer. Tu pregunta es muy oportuna porque todavía seguimos transitando el viejo barrio, donde me crié en buena parte de la infancia y de mi adolescencia, y de donde comencé mis primeros pasos en la militancia política, en el barrio, cuando la posibilidad del regreso de Perón, la lucha de una resistencia que crecía y de una dictadura que asesinaba el 22 de agosto en Trelew, impulsaban a buena parte de los jóvenes. Yo en ese tiempo tenía 17 años. ¿Estabas terminando el secundario o no? ¿Vos sos, estaba estudiando el secundario. Yo estudié secundario en la nocturna, porque laburaba. ¿En qué estabas trabajando?
Trabajaba en una farmacia y después en trabajos varios, sí. cadete y la construcción. Sí. Había en ese momento, pues yo sé que hay una cuestión fina ahí, ¿viste? Uno habla mucho, y vos sos un poco un especialista también en la materia laboral. Había una cosa hay una cosa muy fina, porque antes, los que somos un poquito más grandes, a los 16, 15, 16 ya empezabas a laburar. Y el que no venía de algún oficio, mi padre también empezaba en el taller. Bueno, yo empecé a laburar a los 9 años. Como mi tío laburaba en el cementerio, tenía una parcela en el cementerio que cuidaba. ¿De ahí de La Plata? De ahí del cementerio de La Plata, yo iba a ayudarlo y el Día de la Madre, el Día de los Muertos, iba a cargar agua, con la escoba a barrer, y después quedé unos años trabajando con él en la limpieza y el cuidado de las tumbas. Y tuve mi primer trabajo formal a los 14 años, cuando trabajé de cadete. Después trabajé en una fábrica de vainillas. También eran trabajos formales. Formales, sí. O sea, después, y ahí ya con mi primera experiencia sindical, en el matadero de Abasto, que en ese tiempo era municipal, y ya empezábamos a discutir si se privatizaba o no se privatizaba. Te estoy hablando ya en el año 73, 74. O sea que mi militancia estuvo muy vinculada también a los esfuerzos de buena parte de la juventud. Yo trabajaba de día, estudiaba de noche. En las escuelas técnicas en ese tiempo el periodo era de 8 años, 4 años de básica y 4 años de la carrera. Yo estudié bioquímica, técnico en bioquímica. No pude terminar porque en el 75 caí preso. Sí. Ya vamos a hablar, ese es otro capítulo de tu vida, ya vamos a hablar de eso. O sea, pero bueno, en un corto periodo, el barrio, la militancia, las cuestiones de época, los desafíos de la adolescencia en ese tiempo están muy cruzados, ¿no? Claro. Eran tiempos muy acelerados. Exactamente. ¿Y los viejos cómo vivían eso? Mi viejo mi madre murió yo era muy chiquito, y mi viejo se laburaba en la construcción. Obrero de la construcción. Era obrero de la construcción, obrero independiente, era maestro mayor de obra y tenía sus propias obras. Y era militante de lo que en aquel tiempo era la única unidad básica de la zona. Mira. La unidad básica número 1, que estaba en el barrio de Romero. Nos teníamos que hacer varias cuadras, como 30, 40 cuadras en micro para llegar a la unidad básica todas las tardes. Claro. O sea, era un esfuerzo militante porque no había otro lugar. Hablamos de la época de la dictadura de Lanuse, ¿no? Sí. Todavía estaba prohibida la actividad política. Hablo de 71, 72. Recién en el 72, cuando se abre el proceso se habilita la vuelta a las elecciones, cuando Lanús empieza a recular, y bueno, y se da la ofensiva popular que posibilita que Perón regrese al país, ¿no? Me quedaba con eso de bueno, el viejo, que era el que bancaba toda la historia. ¿Recompuso después relación sentimental tu papá o no? No, siempre se quedó solito, sí. Sí, era un tipo muy duro. Él era... su mamá era tehuelche y había venido muy jovencito, de los 17, a la Ciudad de La Plata con sus hermanos. Estudió, era de Neuquén. Se recibió de maestro mayor de obra. Sí, exactamente. Bien. Sí. Había censo social. Sí, había posibilidades. Claro. Bueno, de hecho, yo siempre cuento que la primera vez que vi llorar a mi viejo, y habíamos transitado años muy difíciles en la vida familiar, por la muerte de mi vieja, por las dificultades de criar él solo a 2 hijos que éramos chicos. Claro. Pero ¿sabés cuándo vi llorar a mi viejo por primera vez? Cuando murió Perón, el 1 de julio del 74. Mira.
Mi viejo también lloró ese día. Lloró ese día, ¿sí? Así que tengo recuerdos muy ligados de la vida de estudiante, de la vida de adolescente y claro, también ligados a la vida militante, porque en ese tiempo, bueno, era parte de un debate de gran parte de nuestra sociedad, ¿no? Claro, claro. Bueno, me dijiste tu vieja falleció cuando vos eras chico, pero algún aroma te debe quedar de la casa esa de tu viejo, y sobre todo ahora que volvés y demás, algo debe quedar ahí en el medio, ¿no? Sí, sin duda. Justamente en el cumpleaños de ayer hablábamos con mi hijo de encontrarnos con los viejos vecinos del barrio, de hacer un encuentro, un asado, claro, eran cosas, eran obreros industriales, algunos de ellos militantes, otros no, sí, y de un barrio pobre, pero bueno, que no se resignaba, y entonces tenía su quintita, claro, su jardín, trataba de embellecer su casa. Mi viejo se pasó buena parte de su vida viviendo en un rancho y construyendo al mismo tiempo la casa, claro, la casa. Era una costumbre eso. Que es la que dejó, claro, y que la terminó, mirá lo que son las cosas, la terminé yo ya de grande para que mi hijo se pudiera ir a vivir ahí. Claro, claro. Así que sí, el esfuerzo de la familia, hoy esa posibilidad no está. No está. Hoy la posibilidad de una vivienda es muy complejo. Es muy cuesta arriba. Yo tengo otros dos hijos, una de 40 ya y el otro de 29, y se le hace muy cuesta arriba. Bien. Estamos con Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA autónoma, porque todavía están divididas, pero después de estas cosas políticas vamos a seguir hablando más adelante. Queremos conocernos un poco más. Yo lo conozco a Hugo, pero queremos conocerlo un poquito más. Quiero que ustedes lo conozcan un poco más. ¿Quién está detrás de ese dirigente gremial combativo? Pero después, en un ratito la seguimos. Otoño en Del Plata. Caen las hojas y tu radio te acompaña. La 1030 junto a vos todo el año. Del Plata, la radio de la verdad. AFL Logística Internacional, una empresa especializada en brindar soluciones para el comercio internacional. Desde hace más de 15 años, transportando todo tipo de cargas a través de medios aéreos, marítimos y terrestres. AFL Logística Internacional, especialistas en Estados Unidos y China. Contáctenos vía mail a info@afl.com.ar o mediante nuestra página afl.com.ar. En Kanchi, encontrar lo mejor en Kanchi, lo tienen para vos con Kanchi. Tienes más de una opción en Kanchi, tienes la solución. Kanchi inspira tu mundo. Visítanos en kanchi.com.ar. Hola, Facu. Se hizo bosta el celular. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Uy, qué palo, encima sin casco. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, úsalo. Luchemos por la vida.
No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Defisa, soluciones logísticas. Depósito fiscal y operador logístico. Asesoramiento y servicio para el comercio internacional. Especialistas en cargas aéreas, marítimas y terrestres. Depósitos en Puerto Madero. Mail comercial @defisa.com.ar. Defisa, soluciones logísticas. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp: 11 23 40 1030. Primera persona. Persona pregunta. Persona responde. Una respuesta en primera persona. Cuando comienza el día, preguntas y respuestas en primera persona. Con Alejandro Di Biasi. Hasta la 1 en Del Plata. La radio de la verdad. Bien, en esta noche lo tenemos a Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, dirigente de ATE durante muchos años. ¿Cómo entraste a ATE? ¿Cómo empezaste? Bueno, me corrijo yo. Primero te voy a hacer otro capítulo, porque antes de que vos llegues a ATE, pasó lo que pasó con el golpe militar. ¿Dónde te agarra el golpe? En la cárcel. Yo era dirigente de la UES, en La Plata. De los estudiantes. De la Unión de Estudiantes Secundarios, sí, era una organización vinculada a Montoneros. Era la agrupación estudiantil y estábamos ese año 1975 organizando los centros de estudiantes y promoviendo una experiencia más sindical. En la organización y por eso en la organización estudiantil. Bien. Más ligada a los intereses y es así que promovemos la organización de los centros y promovemos la propuesta del boleto estudiantil. Todo el 75 fue un año de organizar esos centros en todas las escuelas de la ciudad de La Plata. Yo era responsable por el área de las escuelas industriales de la UES y bueno, y en agosto de ese año yo soy detenido. Fui detenido en agosto. En septiembre es cuando estalló el proceso de movilización que veníamos haciendo, o sea que no era imprescindible como dirigente, el proceso siguió igual. Y bueno, y triunfamos y logramos el boleto escolar. Así que lo viví eso desde la cárcel. Esa gran alegría, porque seguí conectado durante mucho tiempo con mis compañeros en las escuelas y también en el barrio. Así que cuando llega el 24 de marzo, estaba preso. Solamente éramos 2 pabellones de presos políticos en la Unidad 9. La Unidad 9, que fue la mayor cárcel de concentración de presos de los 10.000, 11.000 que pasaron por el país o que estuvieron presos en el país. 5.000 pasaron por la Unidad 9, una unidad de 10 pabellones, pero que en ese momento solamente y de 750, capacidad para 750 presos. Solamente había 2 pabellones de presos políticos, pero en la madrugada del 24 de marzo, que escuchamos ruido, buena parte de los pabellones se de presos que eran todos obreros y activistas o delegados de las industrias del Gran La Plata y del Gran Buenos Aires. Y los llevaron todos ahí. Y los llevaron a todos ahí, exactamente. Ahora, vos arrancaste con gestión peronista /AAA. Sí. Yo, los dados de la historia, ¿no? Claro. Yo caigo preso en agosto, el 6 de agosto, en un momento donde estaba intensificada la disputa interna ya entre Lorenzo Miguel y Calabró, en la interna de la UOM.
Y bueno, y eso hizo esa confrontación que la intervención de las 3A en la ciudad de La Plata estuviera detenida. Había tenido una acción importante a fines del 74 y a principios del 75, pero producto de esta disputa se detuvo. Y por eso es que mi detención es que me lleva a la cárcel. Claro. A partir de septiembre comenzaron a reoperar las 3A y ya ninguna de las caídas de los compañeros que fueron detenidos terminaron en la cárcel. Fueron asesinados por las 3A. Y después hubo un momento, los primeros horas y días del golpe del 24 de marzo, cuando recrudeció la represión y ya las 3A estaban integradas al esquema genocida de la dictadura, hubo un tiempo de detenciones legales, pero después las desapariciones se consolidaron porque armaron y pusieron en funcionamiento los centros clandestinos de detención. En la Cacha, al lado de la cárcel de Olmos, en la ciudad de La Plata, fue uno de los centros clandestinos de detención más importantes que hubo en la ciudad de La Plata. Hugo, ¿te preguntaste alguna vez por qué no fuiste un desaparecido? Sí, y por eso que te doy estas explicaciones. Porque es el dado de la vida, ¿viste? Claro. Me tocó de este lado. Claro. Por esta circunstancia histórica. Capaz que si la circunstancia de la detención eran diferentes, era en septiembre y no en agosto, claro, hoy no estaríamos hablando. O en el mismo golpe, digamos, si hubiese sido la partida de todos esos que metieron preso en el golpe. Bueno, eso nunca hubo. Bueno, de hecho, después estuve en la Unidad 9, había dos pabellones que eran los pabellones de la muerte, el 1 y el 2. ¿Que los habían bautizado así ustedes? Sí, nosotros y el exterior también, porque... Mira, también le decían, los milicos también le decían así. Sí, porque era el lugar donde estábamos, donde sacaban, bueno, de ahí sacaron a Dardo Cabo, a Luis Rapaport, a Pirles, estábamos junto con dirigentes que después también tuvieron una importante trayectoria, Jorge Tayana, el Barba Gutiérrez, el Flaco Kunkel, que en ese tiempo era flaco. Era flaco. Y bueno, estábamos presos en esos pabellones, de donde algunos de ellos le aplicaron la ley de fugas, que era la ley de fuga, era torturarlos, fusilarlos, claro, y después informar de que habían intentado fugarse, claro, exactamente. Así que pasé por esos momentos en mi vida y bueno, y pude continuar vivo y bueno, y poder seguir dando testimonio de una época y de un compromiso y de ideales y de valores, claro, que me parece que hay que seguir sosteniendo. A ver, Hugo, ¿te detuvieron antes del golpe y te fuiste o te liberaron con la democracia? Poco antes, en octubre del 82. Bueno. Ya con elecciones ya previstas. Ya con elecciones previstas, en pleno proceso electoral. El 17, el mismo día que salgo en libertad, sí, el 16 de octubre, en la ciudad de La Plata, varios compañeros inauguran el Ateneo de Vaperón. Y a la noche, que era uno de los primeros ateneos que se empezaban a abrir en la perspectiva, claro, democrática, sí, preparatoria de lo electoral, digamos, sí, ¿no? Sí. Así que sí, rápidamente me conecté con ellos ese mismo día, porque ya tenía conexión desde antes, y porque ahí alguien diría, y te quedaron ganas. Y me quedaron ganas. Yo sí, con más ganas, porque era el compromiso con los que quedaron en el camino. Claro. Hoy vos sabés que mientras me baño, pienso. Entonces, sí, bueno, en un determinado momento del día, pienso. Claro. y entonces decía, bueno, yo no soy de esos que
han alimentado los encuentros con sus compañeros de la escuela secundaria o de la primaria. Sí. Te entiendo porque me pasa lo mismo. Y entonces decía, ¿por qué no lo hice? Me pregunté debajo de la ducha. Sí. Y dije, y porque en realidad mis compañeros son los que quedaron en el camino. Esos fueron mis compañeros y les rindo homenaje todos los días. Trato por lo menos de ser coherente con eso. Y con los que estuviste detenido, que también recuperaron la libertad, supongo que también con esos tenés un vínculo. Nos encontramos de vez en cuando, no es una cosa ritual ni permanente, pero bueno, yo siempre recuerdo dos frases muy fuertes, ¿no? Una la dijo el turco, ahí se me fue el apellido, y otra la dijo Jorge Tayana, que la cárcel generó lazos de afecto que son distintos a cualquier otro tipo de lazo. Y eso es así. Cuando nosotros hicimos 30 años después de salir de la cárcel un acto, que fue la primera vez que entramos a la unidad del 9, e hicimos un acto ahí en el cruce de los dos pabellones de la muerte, el 1 y el 2. En el 1 estaban los que éramos de Montoneros, y en el 13 los que eran del PRT. De los 30 asesinados y desaparecidos de la unidad 9, 13 eran presos, pero 17 eran familiares de los presos, madres, hermanas, esposas, hermanos. O sea que la represión no era solamente para los que estábamos adentro, el genocidio era para quienes nos posibilitaban un aliento de vida, que eran nuestros familiares. Y alguien dijo, nunca nos amamos tanto. Porque es así, porque era una forma de esfuerzo colectivo y de compromiso individual lo que nos posibilitaba transitar esos tiempos tan duros, ¿no? ¿No te quedó ninguna sed de revancha, ¿no? con esta gente? Cuando digo revancha barra... Te cuento una anécdota. Sí, dale. Poco tiempo de salir de la cárcel voy a jugar en un torneo de fútbol que se hace en los campos del centro, donde hoy está el Estadio Único en la ciudad de La Plata. Maradona se llama el Estadio Único. Y en el torneo me toca jugar con alguien que había sido mi carcelero. Y dije, lo cago a trompada, me voy de acá, ¿qué hago? Bueno, no lo cagué a palo, no generé un escandalete en el torneo, pero siempre me pregunté lo que hice, por qué hice lo que hice. Y la respuesta me la pude dar años después. En el 2010 hicimos el juicio a los genocidas y pudimos condenar a los 14 genocidas que habían sido responsables de torturas y asesinatos y crímenes en la unidad 9 en el año 2010. No revancha, pero sí justicia. Y eso es lo que pudimos obtener, y no como una sed individual, sino colectiva. Bien, estamos con Cachorro Hugo Godoy. En un ratito venimos y le vamos a hacer otro mimo más a Hugo. 60 minutos para saberlo todo. Primera persona. Todo personal. Con Alejandro Di Biasi. En Del Plata, la radio de la verdad. Dos personas conversando en primera persona. En la medianoche de Del Plata, la radio de la verdad. Muy bien, seguimos con Hugo Cachorro Godoy. Y dije un mimo. Vamos a venir con un mimo. Sé que estás muy contento porque viene Silvio Rodríguez. Después me vas a contar. Porque vamos a abrir el capítulo Gustos. Vamos a escucharlo un poquito a Silvio. Uy, qué bueno.
Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Gracias. Qué lindo. Hermoso. El otro día, una compañía de la juventud trabajadora de la CTA, que vive en La Plata, la traje hasta Buenos Aires, veníamos juntos, entonces empezamos a hablar de historia, ¿no? Y me dice, ¿qué te llevó a militar? Una pelirroja hermosa, le dije. Y el amor y la política, ¿viste? Van de la mano. Y la poesía también, así también, que sí. gracias por el mimo. Por favor. Y lo vas a ir, pues viene Silvio Rodríguez, lo vas a ir a ver, supongo. Espero que sí. Ayer me avisaron, tuvieron la amabilidad de la embajada cubana de transmitirme esa información, que ya es pública, porque era un video de él difundiendo la actividad. Y así que sí, voy a tratar de ir. Bien. ¿Y qué otra cosa te gusta? ¿Qué otra cosa te apasiona? El fútbol, la política ya sabemos, obviamente, pero de la música, ¿qué otra cosa escuchás? Divididos, Mercedes Sosa, algo de jazz también, y mucho folclore. Ah, mira. Sí, me gusta mucho. Mucho folclore. Capaz que Divididos es esa fusión. Ponele que tiene, tiene una tiene esa una cosa raíz, de juntar el rock con el folclore. Sí, es lo más cercano que tiene. Ya es eso de lo que más me atrae de ellos, ¿no? Bien. Y la literatura y la historia son dos cosas que me llevan al que quisiera dedicarle más tiempo. Más tiempo. A leer sobre ficción e historia. Exactamente, ficción e historia. Y cuando son novelas históricas... mejor, porque combinamos las dos cosas. Exactamente. Así que cuando puedo le meto. En las vacaciones, por lo general... Uno tiene un poquito más de tiempo. Me boleteo 3, 4 libros. Y claro, porque uno trata de desconectarse, desenchufa teléfono. Está muy conectado, más allá de lo que nos implica cada uno de nosotros por el tema del contacto, de que te llaman o cosas por el estilo, te mandan mensajes. Pero ¿estás muy pendiente del tema redes o no? No de las redes. Sí del teléfono, de la comunicación... producto del laburo que uno hace, ¿no? De la tarea que realiza, pero soy medio tronco con el tema de las redes, medio dinosaurio. Bien, ahora, ¿ves que las redes son las que han instalado al último candidato, el presidente? Yo no creo eso. ¿Vos no crees eso? Yo creo que fue la televisión. Lo enchufaron en la televisión. Yo me lo cruzaba todos los días
porque yo era un bicho raro en la época del macrismo, ¿no? Sí. Cuando asumí la conducción como secretario general de ATE. De ATE. A nivel nacional. Yo había sido secretario adjunto entre el 2011 y el 2015 y me tocó la suerte de ser secretario general. En tiempos de Macri. Y entonces era un bicho raro porque yo había sido muy crítico de cosas del cristinismo, del kirchnerismo. Claro. Y bueno, yo obviamente fui la primera organización, ATE fue la primera organización que convocó a un paro con movilización a Plaza de Mayo 2 meses y medio que asumió Macri, el 24 de febrero del 2016. Sí. Y era un bicho raro, entonces me llevaban a los programas. Claro. No era ni macrista ni kirchnerista, entonces y me lo cruzaba muy seguido y nos cruzábamos mal, ¿no? Pero ya en ese tiempo lo instalaban en todos los programas de televisión lo que era en ese momento un bicho raro, pero que evidentemente había toda una estrategia de instalación, ¿no? Que se consolidó en el tiempo, y después las redes, bueno, hicieron también... Alimentaron eso, pero creo que el factor principal fue la televisión. Bien. Sí, a ver, son varios ingredientes, la tele, o si querés son los medios, las redes, son dos malos gobiernos, el de Macri y el de Alberto, y todo eso generó después lo que tenemos como resultante. Digamos, no vamos a hacer hoy una disquisición de eso, cómo es pero es así. Pero es así. ¿Por qué llegas a ser dirigente de ATE o por cómo entras al Estado? Bueno, esas cosas, yo había salido de la cárcel, como te comenté, en octubre del 82. Tuve 3 años galgueando mal, con escaso laburo, con escaso laburo precario, y había tenido, me casé, tuve una hija, estábamos en un mal momento, y viene un día, en un acto, recuerdo que hicimos en la UOCRA de La Plata, que conducía en ese momento Daniel Fernández, era la única seccional de la UOCRA opositora a la conducción nacional. A Gerardo Martínez. No estaba Gerardo Martínez ¿no? todavía. ¿Quién estaba? No estaba. Era otro dirigente que no recuerdo el nombre. Pero todavía no estaba Gerardo. Y hicimos un acto ahí porque formábamos parte de las agrupaciones sindicales peronistas, no le llamábamos agrupaciones gremiales peronistas para diferenciarnos de las 62 organizaciones de Lorenzo Miguel. Bien. Éramos las ASP, las agrupaciones sindicales peronistas, y viene un compañero y me dice, che, me dijeron que estás jodido, ¿por qué no vas? Salió un aviso en el diario pidiendo empleo en el Ministerio de Acción Social. Y yo digo, ¿un empleo por el diario, en el Estado? No te puedo creer. Sí, anda, fui. Fui, me hicieron me llenaron una planilla y me dijeron, bueno, ¿cuál fue su antecedente de trabajo anterior? Y entonces digo, no tengo antecedentes, pero no hagas más. Yo soy militante peronista, no tuve laburo, hay un gobierno radical, no me van a tomar. Y dije, así que olvídate. Además, estuve preso, por eso no laburé. Bueno, y me llamaron, un mes después me llamaron. Lo conducía a la coordinadora, al Ministerio de Acción Social. Y ahí empecé a trabajar. Me afilié a ATE, porque ya conocía a Víctor y a Germán por mi militancia política, y el que era secretario... A Víctor de Genaro y a Germán Abdala. Ellos ya habían ganado en el 84 el gremio, nos relacionábamos, y por la militancia en el peronismo, que era un peronismo combativo, y el que era secretario general, cuando me vio en el padrón, me sacó. Me sacó el padrón. Tuve 9 meses para que me reintegraran y me reconocieran como afiliado. Mirá. Así que yo siempre le digo a los jóvenes militantes que tienen dificultades con su conducción, le digo, perseveren, insistan, trabajen, porque es la coherencia lo que te permite, bueno, en mi caso, de estar expulsado del sindicato a ser el secretario general nacional. ¿Cuándo resolvés dejar la conducción de ATE a nivel nacional? Nosotros, un compromiso de mi mandato fue cambiar el estatuto. Yo fui secretario general adjunto entre el 2011 y el 2015.
trabajamos con un compromiso de modificar el estatuto, no lo cambiamos porque no íbamos a ir a cambiar el estatuto estando Macri en el gobierno, lo pudimos hacer después, y en ese estatuto nuevo, entre otras cosas, el 50% y 50% de mujeres y hombres en la Secretaría General y en el resto de los cargos, y la no eternización en los mandatos. Dijimos, no más de 2 mandatos como secretario general. Logré modificar el estatuto al final de mi mandato, en el año 23, y dije, bueno, para mí lo mío no es una responsabilidad estatutaria, es una responsabilidad política. Cumplí los 2 años, dos mandatos, me voy, y los compañeros, yo ya tenía una responsabilidad de secretario general en la CTA, y además es una ley no escrita en ATE y en la propia CTA, que los secretarios generales de la CTA no somos secretarios generales de gremio. Está bien. Para poder construir, obviamente, no desde una perspectiva corporativa, sino dedicarte a la central en general y a todos los trabajadores y trabajadoras en general. Hacemos una pincelada de esto, digamos, porque me dijiste, a ver, tu raíz es peronista, venís con esa militancia. ¿Qué te llevó a oponerte o a rechazar muchas de las cuestiones del kirchnerismo, del gobierno de Cristina? Yo me fui me desafilié del PJ cuando Menem declara el indulto a los genocidas. Y la verdad que fui muy crítico de la posición de buena parte del peronismo de subordinarse al menemismo. Era muy crítico de Kirchner porque Kirchner presta el avión gubernamental a Parrilli, creo que era el senador en ese momento el gobierno de Santa Cruz, para que cuando se privatiza YPF y vota, y es el miembro informante en la Cámara de Diputados o senadores, no recuerdo, así que tenía mucha desconfianza de kirchnerismo. No por eso de tener muchas expectativas en los 2 primeros años de gobierno, cuando entra el dualdismo, pero cuando luego de vencer a Duhalde, retoma la conducción y toda la estructura del PJ, yo digo, no creo que esto conduzca a ningún lado bueno. Y ahí, bueno, mantuve una posición crítica. Cuando termina el tiempo de la transversalidad de Kirchner y pasa la etapa de consolidarse como parte del PJ, bueno, ahí es donde se produjo un divorcio que reconstituimos con buena parte del kirchnerismo en los tiempos de enfrentamiento a Macri, y bueno, y que hoy con algunos sectores estamos trabajando en común. Bien. Bueno, nos vamos a una tandita chiquita, enseguida venimos con el cierre con Hugo Cachorro Godoy. Primera Persona con Alejandro Di Biasi, un reportaje sin tiempo, hasta la 1 en Del Plata, la radio de la verdad. Ya estamos en la noche de Del Plata, el momento más variado de la radio. Del Plata, la radio de la verdad. Logística Gamma. Más de 40 años transportando tu mercadería por todo el país. Confías en nosotros porque nuestra flota de camiones es de última generación. Y porque somos especialistas en refrigeración para alimentos. Nuestros depósitos están en Retiro, a un paso del puerto. Consultanos a nuestro mail contacto@gammalogística.com.ar. IFX Networks conecta a tu empresa con la red de telecomunicaciones más extensa de Latinoamérica, brindando soluciones de conectividad y cloud. www.ifxnetworks.com, teléfono 5031-2400. ¿Vamos a la plaza? Claro, mi amor, vamos. ¿Falta mucho? No, es ahí cruzando. Mamá, quiero ir a los juegos. Dale, pero dame la manito para cruzar. En la vida real no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad.
en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. Si estás buscando una laboral que te permita trabajar de lo que te gusta, sin cumplir horarios, para poder disfrutar de tu tiempo y lo mejor, sin jefes, entonces súmate al equipo de revendedoras independientes Millanel. Es tu mejor opción. Millanel te ofrece más amplia variedad de productos y la mejor relación precio-calidad en cada uno de ellos. Convertite en revendedora independiente de la empresa nacional líder en cosmética por catálogo. Llama al 0800-555-6455 o ingresa a www.millanel.com. Sea Drivers. Somos una empresa especializada en logística de importación y exportación de mercancías. Sea Drivers. Estamos conectados a una red internacional de agentes que nos permite ofrecer un servicio responsable y de calidad. Nuestro compromiso es su seguridad. Contáctenos por mail a info@seadrivers.com o por X @seadrivers. Esperamos todo el día para llegar a la noche. Ya está aquí para disfrutar la radio. Del Plata, la radio de la verdad. Dos personas conversando en primera persona en la medianoche de Del Plata, la radio de la verdad. Bien. Bueno, se pasó volando la charla con Hugo Cachorro Godoy, dirigente gremial, militante, amante del pescado de río. ¿Te gusta el pescado de río? A mí sí, también. me gusta mucho. A la parrilla. Hagamos un día uno. Sí. Como me gusta. Una boga, un pacú. ¿No? Una boguita. Muy rico, qué rico. Bueno, Hugo, como cierre, digo, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy? Porque ustedes vinieron de un paro, de una movilización. Y la pregunta que se hace la gente es, ¿y el día después? Porque, como me dijo a mí un dirigente gremial un día, un paro convoca a cualquier boludo. El tema es cómo seguimos con esto, ¿no? Mira, yo estoy convencido de que a este gobierno hay que ponerle freno y hay que impedirle que siga gobernando por decreto, porque por decreto está reformando la Constitución Nacional. Claro. Y creo que este no fue un paro aislado. Viene un proceso. Nosotros el 5 de diciembre, en un proceso de unidad que estamos haciendo con la otra CTA, con la de Yasky, con la de CTA de los trabajadores, tratando de avanzar a reconstituir una CTA sin apellido, porque el mayor problema de este tiempo de la clase trabajadora es la precariedad laboral. Entre el 55 y el 60% hay precariedad, cuentapropismo, cooperativismo, desocupación, subocupación. Y te diría que más del 50. Y hay que, entre el 55 y el 60%. Sí. Entonces, hay que generar espacios de organización para la clase. Claro. Para esos sectores, porque si no, la unidad de la clase no es un problema de sellos, de dirigentes, o de denominaciones, es cómo se organiza la clase trabajadora para ser protagonista en la historia de una sociedad. Seguro. El 5 de diciembre convocamos a una jornada nacional de lucha. El 1 de febrero fuimos parte con las comunidades de mujeres y diversidades de la convocatoria en repudio a lo que fue el discurso de Davos, que atacó a las diversidades, a las mujeres, a los zurdos, a todos. Milei. El 8 de marzo realizamos una jornada de movilización extraordinaria, el Día de la Mujer Trabajadora a nivel internacional, y el 24 de marzo habíamos, por primera vez después de 14 años, realizamos una convocatoria en unidad de todos los organismos de derechos humanos. Y esto había estado precedido el 12 de marzo por un día que para mí fue bisagra en este tiempo histórico del gobierno de Milei, del cual ya Milei no tiene retorno. Los hinchas de fútbol y las dos centrales nuestras respaldando a los jubilados. Antes de que comenzara el acto, Bullrich comenzó con una brutal y criminal represión.
para pararlo. 5 horas estuvo reprimiendo a la gente, no se iba. Y ese día, hasta las 2 de la mañana, hubo movilizaciones por calle Corriente, calle Rivadavia, acercándose al centro desde los barrios para repudiar la represión. O sea que hay un proceso de movilización que está en curso, que es nuestra responsabilidad profundizar, porque frente al hecho de que la representación institucional en el Congreso no convoca a tratar y derogar el decreto 7023 que le permite a Milei gobernar por decreto, o que le permitió por decreto autonombrarse con autoridad para firmar esta nueva estafa con el Fondo Monetario Internacional, que va a ser más fuga de capitales. Bueno, frente a esto el plan de lucha tiene que continuar, y Milei va a tener que responder ante un juicio político. Y como dijo un jubilado, yo de política no entiendo nada, dijo ayer en la movilización. No en la movilización. Estaba con el tema del paro. Sí, con el tema del paro. Le toma declaraciones, y yo de política entiendo poco, dice, pero este gobierno no es yo, así que hay que adelantar las elecciones. No, bueno, yo creo que eso no sucede, no porque no haya voluntad y conciencia en nuestro pueblo, sino porque hay una oposición dispersa. Que es otro de los activos que tiene este gobierno. Exacto, que es uno de los activos que le permiten a este gobierno, aunque sea el peor de la historia, estar sobreviviendo. Ahora le echa una mano el Fondo Monetario y viene el jefe del Departamento de Estado o el secretario del Tesoro de Estados Unidos, y le va a pasar como Zelensky. Primero va a firmar la entrega de todas las tierras raras y los minerales y el petróleo y el gas de nuestra cordillera. Y después le van a decir, bueno, ahora buenas noches, mucho gusto. Gracias por los servicios. Te damos un lugar de privilegio para que vivas en Miami. Cortito, ¿sirve y está este vínculo con la CGT? ¿Están en diálogo permanente? Sí, hablamos días antes del paro y la movilización. Quedamos en seguir conversando, esperamos que tenga continuidad. No me gustó nada esto de que el secretario adjunto de la CGT hoy firme una con el gobierno en el área de los estatales, estás hablando UPCN. UPCN, el 1,3 hasta junio, cuando ya la inflación está encima del 3%, y va a venir más porque viene la devaluación. Y encima firmaron por una suma fija de 45.000 pesos a cobrar en junio, una vergüenza. Entonces, veremos, hay dirigentes de la CGT con la que vamos a profundizar el vínculo y otros que estarán ahí. Bueno, ¿la pasaste bien? La pasé bárbaro, te agradezco muchísimo a vos y a todo tu equipo. Por favor, estamos para eso, y para eso este es el espíritu de este programa. Gracias, Hugo. Gracias a vos, un saludo a toda la audiencia. Por favor. Bueno, nos vamos con la operación técnica de Dante Manjoglio, en la operación de streaming Patricio González, en la producción periodística el señor Alejandro Arcuri. Como le digo siempre, síganos acá en este programa donde tratamos de ver la otra cara de un personaje, de una personalidad. Después lo pueden seguir por las redes, lo tienen en streaming, métanse ahí en la página del Plata, que está toda la información y toda la data de este y otros programas. Le agradecemos mucho, gracias por acompañarnos, y como digo siempre, traten de ser feliz, aunque sea por orgullo. Chau.